Saludos cordiales a todas y a todos quienes nos acompañan en esta última lección del curso prefacultativo virtual de la materia de técnicas de estudio y redacción de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. El día de hoy, bueno, si bien antes les hice mención a un tema del formato APA cuando vimos los tipos de textos, en el caso particular de las monografías y ensayos, es importante conocer este formato de presentación de cualquier tipo de texto que vayamos a nosotros a realizar. Es importante porque cuando nosotros hacemos el planteamiento de cualquier tipo de texto académico a nivel internacional, nos miden a través de este tipo de estándares y formatos de presentación. Es así que voy a empezar a hablar del APA, indicando primero qué es el APA, ¿no? Obviamente el APA van a ser normas que fueron construidas por la American Psychological Association, ¿sí? Estoy hablando de mitad del siglo XX, 1949, que van a conglomerar ¿qué? Esta asociación que va a hacer. Conglomera el conjunto de normas que nos van a permitir comunicar de manera ordenada y técnica la información en la cual nos apoyamos para elaboración de trabajos académicos, investigativos y de otra índole o naturaleza proveniente de otras fuentes documentales de autores. En este caso es importante señalar que estas normas se van actualizando y responden obviamente a las ciencias sociales, donde estamos como ciencia política, se van actualizando año a año. En ese caso, vamos a ver las normas APA de este año 2020, ¿sí? Que responden a un estilo determinado de acuerdo al área del conocimiento. A la par, quiero que en este momento puedan conocer otros tipos de normas de referenciación académica y citas que se manejan en otras ciencias del saber humano. Las reglas Vancouver, por ejemplo, se manejan para citas y para formatos de presentación de trabajos internacionales para las ciencias de la salud. El MLA, que es el Modern Language Association, se utiliza mucho para humanidades, para las ciencias de humanidades, y el IEE para ingenierías. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿para qué nos sirve el APA? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué nos permite hacer el APA? Nos permite en este caso, ¿y para qué nos sirve? Para que las investigaciones eviten generalidades, que eviten ambigüedades también y redundancias, ¿sí? Porque estas generalidades, ambigüedades, redundancias, ya lo hemos visto con anterioridad en los otros temas, solo entorpecen la formulación de las ideas. Si bien el manual APA no estipula de modo estricto el contenido de un documento académico, es importante que nos... ¿Por qué? Porque nos permite entender la comunicación de las ideas y conceptos de manera eficaz. ¿Cuáles son las reglas de su uso, no? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el APA? Nos muestra el formato de presentación de trabajos, incluyendo el tipo de páginas que debemos usar, márgenes, la redacción, cómo la debemos realizar, por el tipo incluso de clasificación de ordenamiento de la información, los encabezados, cómo tienen que ir, la seriación, cómo tiene que ser desarrollada, las tablas y figuras que también hace mención. Creo que eso es uno de los elementos más importantes, el que voy a hacer mención ahora, que son las citaciones, ¿sí? Y el listado de referencias. Vayamos con el primer punto, el formato y presentación de trabajos. El APA nos dice, y las reglas del formato APA 2020 nos dicen cómo debemos presentar nuestros trabajos. En este caso nos habla del papel. Les dije que nos hablaba desde el papel. Hasta estos detalles tan importantes tiene. Tiene que ser bond, blanco, no puede ser en otros colores, tamaño carta, estándar, normal el tamaño carta, y obviamente que está conformado por una hoja bond de tamaño 8.5 por 11 pulgadas. Debe tener el tipo de letra en todo el texto Times New Roman o Arial. El tamaño de letra debe ser 12. Los márgenes que manejen cada lado, y vean en el gráfico, es 2.54 centímetros por todos los lados de la hoja, o sea, una pulgada, le pueden hacer la configuración en su Word. El interlineado, el espacio que maneja es de 2 para todo el texto. La única excepción donde se hace un interlineado ya súper sencillo es en los pies de página. Las sangrías. Cada párrafo inicia con sangría de 5 a 7 espacios. Un tabulador en el proceso del texto en los siguientes renglones normales, ¿sí? La alineación del texto es a la izquierda, ¿sí? También llamado quebrado o de bandera.
En redacción, ¿en qué nos ayuda el APA? Ya hemos visto en formato, en tema de márgenes, en tema de lo que va a ser el inicio de los párrafos, ¿sí? En tema de incluso el papel que tenemos que utilizar. En redacción vamos a evitar lo que les decía en una lección anterior. Usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos, abusar de los adjetivos hace textos de investigación pésimos, ¿sí? ¿Qué también nos permite en redacción? Deben ser los textos redactados en tercera persona o preferiblemente en infinitivo. Eso es importante porque tienen estos errores muy comunes al momento de presentar trabajos de investigación. Hablamos en tercera persona, obviamente en un sentido muy amplio cuando son trabajos grupales, pero tendemos a mezclar, ¿no? La primera y la tercera persona. Cuando es un trabajo individual, digo, conocemos, hacemos, decimos, pero yo debería decir, digo, hago, conozco. Eso es diferente, ¿no? Eso es importante en el momento de la redacción. Debemos dejar dos espacios después del punto final de una oración o párrafo. Y no se olviden, los textos deben ser a doble espacio y alineados a la izquierda, excepto en las tablas y figuras que se alinean al centro. Importante considerar que las tablas no tienen líneas separando las celdas, son las tablas normales que se manejan tanto en Word como Excel. Importante igual, otro punto importante del APA, los encabezados que nos muestra. Con el fin de facilitar el orden, ¿sí?, de los contenidos que debemos desarrollar, el manual APA nos recomienda la jerarquización de la información, aclarando que obviamente los encabezados no llevan mayúsculas y esto igual. Habíamos hablado en la anterior lección de no abusar de negrillas, no abusar de cursivas, ahora también no debemos abusar de mayúsculas. O los números igual, ¿no? En el caso particular, hacemos un encabezado ya para un nivel 1, imagínense, tenemos un título y el primer subtítulo que hacemos mención, encabezado nivel 1. Encabezado centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas, ¿sí? En nivel 2, el subtítulo de ese subtítulo que acabo de hacer mención. Encabezado igual alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. Obviamente con su seriación diferenciada en lo que van a ser las viñetas y numeración. Un encabezado 3, el subtítulo del subtítulo del subtítulo, que existen en los textos, lean por eso libros, vean que existen ese tipo de seriaciones. El encabezado con sangría, negritas mayúsculas y minúsculas y punto final, ¿sí? En este sí lleva punto. El nivel 4, el subtítulo del subtítulo del subtítulo del subtítulo, el encabezado de página con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas y minúsculas y el punto final. El nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. La seriación, y esto ya depende también de ustedes, ¿no? Puede realizarse con viñetas o números. Las viñetas o números igual son parte de herramientas del Word que nos van a ayudar a ordenar las ideas. Preferiblemente que hagan los subtítulos con, voy a decirles, con numeración, ya sean números romanos o números normales, latinos, voy a decir. En ese sentido lo podemos hacer. Los números, ¿en qué nos ayudan en la seriación y clasificación de subtítulos? Nos dan el orden secuencial o cronológico y se escriben, obviamente, números arábicos seguidos de un punto. Las viñetas, ¿para qué nos sirven y para qué les sugiero emplear las viñetas? Si bien los números los utilizamos para los subtítulos más importantes, para los subtítulos de los subtítulos utilicemos viñetas. Son para las seriaciones donde el orden secuencial tampoco es importante y las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en la alineación paralela. Las tablas y figuras, ¿no? Es importante utilizar para las normas APA, y esto quiero también mostrarles a ustedes, utilizamos las tablas y figuras en el centro de las páginas, hacemos mención a la tabla, le damos nombre a la tabla y ponemos fuente también. Debajo de la tabla hacemos mención de dónde sacamos esta información. En caso de explicar abreviaturas que pueden estar también presentes en nuestros textos o citar fuentes protegidas en el caso de las tablas, es válido incluir la nota al pie de página o al pie de todo caso la tabla. Pero siempre todas las tablas y figuras que utilicemos que van a estar dentro de nuestro texto de redacción científica tienen que tener cita. No puede haber tabla que no tenga cita de dónde es. ¿Perfecto? Sigamos entonces. Ya hemos hablado de los formatos de presentación, en lo que es la hoja, el margen, los tipos de títulos, subtítulos que se manejan, las tablas que también se emplean. Y también vamos a hablar ahora de algo que es importantísimo para el APA. Les decía que creo que es uno de los elementos más importantes que se maneja y que nos enseña
el AP, ¿no? Que es diferenciar lo que son los plagios de las citas. Podemos citar, obviamente no lo sabemos todo, podemos tomar en cuenta conocimiento externo de algún otro autor que hable sobre una temática que nos guste, por ejemplo, sistemas electorales, ¿no? Y puedo citar a, no sé, a Carlos Cordero, puedo citar a Carlos Bert, no sé, a Jimena Costa, para hacer una mención en un texto que yo voy a redactar, ¿no? O a Marcelo Arequipa, puedo citar a cualquiera, Diego Ayo, que escriben temas relacionados a la temática que les he señalado. Puedo citarlos, pero no debo plagiar su pensamiento. Puedo decir, Jimena Costa dice esto sobre los partidos políticos y puedo sacar un libro que ella ha escrito y decir, aquí define bien los partidos políticos de acuerdo a lo que yo quiero percibir. Entonces, tomaré prestada su idea, pero haré mención. Ella dice esto, ¿no? Lo que es contrario a plagiar es tomar en cuenta esa definición y decirla es mía, o sea, yo ni la cito, me interesa un pepino, no lo voy a hacer, y eso está mal. ¿Por qué? Es muy importante hacer mención a que plagiar, obviamente tomas prestadas las palabras y las ideas, sino las citas de las fuentes de las cuales has sacado esa información, y este acto en la universidad se considera una infracción, más que infracción, causal de proceso universitario, ¿no? Ustedes que van a ser estudiantes de la carrera y de la Universidad Mayor de San Andrés, deben saber que el plagio de textos académicos es considerado causal de proceso universitario. ¿Y eso qué cosas implica, no? Que primero te saquen de la carrera donde estás y también te expulsen de la universidad, y no solo de la UMSA, sino de la Universidad Boliviana, en todo caso la pública, ¿no? Y eso es fatal, o sea, no lo hagas, es un riesgo alto el que corres. Sigamos también, es necesario hablar de por qué plagiamos, sí, porque no estamos seguros de nosotros mismos, no hay una falta, sí, de políticas de construcción de información que no las tenemos nosotros mismos, no somos constantes en ello, hay mala gestión del tiempo, tratamos de hacer todo a última hora y también no valoramos la tarea encomendada. ¿Qué debemos citar? Es importante entender esta parte. ¿Qué debemos citar? Citamos datos, citamos cifras, citamos estadísticas que no sean de conocimiento común. Por ejemplo, ¿no? Aquí les hago mención a lo que sucedió el 5 de febrero de 1998, donde la plata alcanzó un valor de $7.28, ¿sí? Y la onza, el más alto en 9 años. ¡Wow! Interesante. El autor, Fergie, está en su número 1 ahí en el texto. Las teorías específicas que han sido propuestas por otras personas, importante, ¿no? Gilbert, por ejemplo, que dice acá, su texto del 94 de la página 21. No es pobre y discreta pronunciación de los sentidos vocales y consonantes que tanto infieren la comunicación y el uso de entonaciones y acentuaciones equivocadas. Perfecto, se citan porque no son ideas nuestras. Que también citamos cualquier información específica que no sea de conocimiento público, lo que dice, por ejemplo, Davidson en el 98 en su página 31, o lo que es de conocimiento común no necesita también citarse, ¿no? La ceremonia, por ejemplo, acá en el ejemplo de proclamación de la independencia, ejemplo del Perú, se realizó el 28 de julio de 1821, ¿no? No es necesario hacer esas citas para fechas que son de conocimiento común. Los documentos que citamos. Citamos informes, libros, diccionarios, enciclopedias, tesis, periódicos, revistas, manuales en formato físico. Y en formato digital podemos citar videos, imágenes, pizarras electrónicas, redes sociales, blogs, chats, periódicos, revistas y artículos, bases de datos, sitios web, libros digitales igual. Cuando hacemos las citas, y lo vamos a ver más adelante, siempre hacemos la copia del URL y la fecha con la que accedimos al portal. Evitar el plagio, ¿en qué sentido? No debemos copiar capítulos enteros de libros, congresos, páginas web completas, tesis, libros, artículos científicos. Es lo que pasa también tradicionalmente y lastimosamente, ¿no? Agarran, ingresan Wikipedia, copian, pegan y lo hacen como suyo el conocimiento. Eso tampoco está bien, porque aparte Wikipedia no es una fuente tan grande de información referencial en los textos académicos. La citación y referenciación APA lo vamos a ver en 3 grupos. Las citas bibliográficas, que es la mención del texto o idea o frase ajena, es decir, la idea que se extrae de un documento de manera textual, o también puede ser parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La referencia bibliográfica, que va a ser la descripción de un documento de acuerdo a su información principal, como autor, año, título, editorial,
¿sí? Que indican los documentos utilizados para elaborar el texto. Y la bibliografía, que va a ser el conjunto de referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el autor. Ejemplo de una cita. Aquí, por ejemplo, es importante. Cuando hago citas, y estas son citas menores a 40 palabras, hago la cita textual, ¿sí? Entre comillas, ya sea que esté dentro del párrafo, sí, tiene que estar dentro del párrafo porque es una cita menor a 40 palabras, hago mención a la idea, entre paréntesis, finalizando las comillas, pongo el autor, el apellido en todo caso, nunca se olviden, siempre es el apellido, coma el año y la página de la cual estoy sacando esta información. En esa cita que aparece de Lugo del 2007, de la página 270, indicamos el autor, el año de la publicación, y cuando la cita es directa, muy textual, como en el ejemplo, se incluye además la página o párrafo. Ejemplo de referencia bibliográfica. ¿Cómo esto es transformado? Esta es cita en el texto. Cuando yo hago mención y copio y pego el, digamos, concepto del autor, pero en la referencia bibliográfica, que es diferente, hago mención al autor, su apellido, iniciales su nombre, el año, el título del texto y dónde fue publicado, en este caso, si fue físico, y la edición. Sigamos con el ejemplo de la bibliografía. Y en este caso vamos a ver que están en orden alfabético. Vemos que está de Castaño, Escobar, Facundo, García, Giovanni, siempre partiendo por el apellido, con las mismas características: autor, autores, año, título del texto, edición y, bueno, también si ustedes tienen hasta las páginas que han utilizado. Las notas al pie de página, ¿para qué sirven en el caso del formato APA? Se emplean solo para hacer aclaraciones o aportar datos adicionales. Alguna vez ustedes han debido leer algún texto que tiene un pie de página y que tiene un montón de explicación. Y es importante, sí se usa también para los textos académicos. No se usa para referencias bibliográficas. Se ubican al pie de página correspondiente. ¿Y qué se hace? Se identifican en el texto con números arábicos consecutivos digitados después del signo de puntuación correspondiente, si es el caso. El formato de la nota es Arial. Se hace en Arial siempre las citaciones, 8 puntos, a espacio y medio con un correspondiente tab o tabulador o sangría a un lado. ¿Qué tipos de citas existen y empleamos en ciencia política? Las citas directas o textuales y las citas indirectas o no textuales. Cuando usamos las citas directas o textuales, cuando hay copia textual del documento, de un concepto, texto o página que yo voy a tomar de otro autor. La cita indirecta o no textual es un breve resumen o parafraseo de una parte del documento o de todo. Y esto reproduce la idea de un autor expresándola en nuestras propias palabras. Los tipos de citas ya habíamos señalado en el primer ejemplo que hemos dado para diferenciar que es una cita bibliográfica de bibliografía, que no es lo mismo. Cuando una cita tiene menos de 40 palabras, va dentro de un párrafo la oración entre comillas, como hemos visto en el ejemplo, es incursiva, y se escribe punto después de las comillas que cierra la cita. Las citas están como basadas en el autor y en el texto. Las citas textuales, aquí está el ejemplo de lo que menciona, en este caso, Calú, el 2009, su texto, y aquí está la cita, ¿no? Lo que está en amarillo resaltado. ¿Qué se pone? ¿Cuándo se hace así la redacción? Cuando dices, tal autor afirma, y en este caso es Calú, afirma, dos puntos, comillas, la idea textual, cierro comillas, y entre paréntesis, finalizando la página y el punto. No se olviden de eso. Es cuando es una cita textual menor a 40 palabras, que está dentro de la redacción de mi párrafo. Cuando también basadas en el autor, y ahí es una interpretación que también puedo yo darle, es invisible. Aquí esto significa que, ahí lo resaltado, está como cita. ¿Y quién hace eso? En este caso es Kaku, el apellido va, el año y la página en una sola cita. Y eso es obviamente parafraseo dentro del texto porque es menos de 40 palabras. Aquí veamos ejemplos, ¿sí? De menos de 40 palabras y los conectores que van luego de las citas que hacemos. No se olviden que van puntos finales. Las citas textuales de más de 40 palabras y también basadas en el autor, estas son diferentes, no se escriben dentro del párrafo, se escriben fuera, ¿sí?, del párrafo, con sangría, sin comillas, sin cursiva. Y al final de este bloque grande de citas de más de 40 palabras, de la cita que puedo realizar, tenemos que hacer referencia a la fuente de consulta
el número de página o párrafo en un paréntesis después del signo de puntuación final, como en el ejemplo a continuación mostrado, ¿no? Voy a usar el mismo autor, que es Kagu, y aquí voy, ¿no? La cita tiene más de 40 palabras, entonces va en un párrafo aparte, con un tab o sangría separado, y no voy a ponerlo entre comillas ni en cursivas, va como un párrafo separado, y pongo después del párrafo el apellido del autor, coma, el año y coma la página, ¿sí? Estos son los datos al final de cada frase citada. El punto no se olvida. Citas basadas en el autor, parafraseos. Van igual de forma externa del párrafo, más de 40 palabras, pero ahí solamente digo, ¿no? Tal autor afirma, autor, año, afirma, la cita textual, parafraseada en todo caso, y acá la página, ¿sí? Es así como se hace una cita textual, en este caso más parafraseada, con más de 40 palabras. Las citas textuales van así, ¿no? Según el inicio, no se olviden, siempre en cada inicio de párrafo hay un tab o sangría, y van así en el formato, ¿no? O sea, van un poco más adentro del formato normal, un tab más tienen, y tienen conectores siempre de redacción que no se deben olvidar. Las citas no textuales o parafraseadas, ¿sí? Siempre deben tener, según tal autor, el año, ¿sí? Aquí es la cita, por ejemplo, textual, pero aquí es un parafraseo. Se resume lo que dice y finalmente la página al finalizar el texto. Las citas no textuales, ¿a qué se refieren? Se refieren a una parte de una obra, se escriben sin comillas e incluye, por ejemplo, las páginas donde se ha resumido. Aquí, ¿no? Ejemplo, Martínez de Sousa, el año 99, considera las tablillas de ardilla el soporte más seguro que conoce el libro, la página. Lo mismo. Romero, el apellido siempre, acuérdense que es lo más importante, el apellido paterno, el año señala que, y diré la página. Lo mismo para estos otros dos ejemplos. Entonces, ya haciendo un resumen de estas citas que vemos, existen las citas directas, textuales breves, que son menos de 40 palabras, que van entre comillas, y se cita al final del texto todos los datos del autor. Las citas directas, textuales extensas, que son más de 40 palabras, donde se omiten las comillas, se deja como un texto independiente, con un margen a la izquierda más extenso que del resto, y se cita al final del texto, no se olviden. Autor y final ponemos la página donde hemos sacado esa información. El parafraseo o citas indirectas es la que hace mención a las ideas de un autor con las palabras de quien realiza el trabajo. No se usan las comillas, se cita al final del texto. Y la cita de la cita, que también existe, se emplean en fuentes secundarias de información, y es decir, cuando un autor accede a la información de algún autor que quiere o quien ha citado en su texto. Ya para finalizar estos últimos tipos de citas, lo que son las citas de periódicos físicos, va el apellido, cuando yo, por ejemplo, tengo un artículo y tomo en cuenta el artículo para hacer la cita de mi texto, para reforzar mi información, pongo el apellido e inicial del nombre del autor o autores, el año y la fecha de acceso a la información, luego pongo el título del artículo y el portal puede ser en este caso, o la fuente del periódico, digamos, puede decir el deber, ¿no? O portal de donde he sacado la información. Las citas de blogs que hoy en día también están de moda, pongo el nombre del blogger, ¿sí? Del autor de entrada, en el caso del post, la fecha en la que se ha publicado ese post, el título del blog, el nombre del blog, y recuperado de la dirección y el URL, nunca se olviden copiar. Las citas ahora son tan comunes de Facebook, de YouTube, de Twitter, donde están presentes, ¿no? El nombre del autor, ¿sí? Cuando hablo de nombre del autor siempre hago mención al apellido. La inicial del primer nombre, la fecha, o en este caso está sin fecha porque no tiene fecha, pero sí se pone la fecha, la línea del tiempo, página de donde se ha recuperado, se hace mención a la fecha de su recuperación y luego al URL de donde se obtuvo la información. ¿Sí? Con eso concluyo esta última parte, que eran los formatos de presentación de trabajos. Esto les va a servir la citación, los formatos de presentación, incluso los tipos de textos que hemos visto anteriormente, para presentar sus trabajos de investigación. Es importante que ustedes puedan redactar de una forma ordenada, correcta, concisa y con citas académicas. Estamos en la universidad,
más importante del país y ustedes deben escribir de forma correcta, concreta y pónganse retos. Si es que tal vez estas lecciones les ha conllevado a una autorreflexión y decir que todavía faltan cosas por fortalecer, lo van a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias por su atención, suerte en su examen y no dejen de estudiar, acuérdense las técnicas de estudio que hemos visto en la primera parte de esta materia. Saludos cordiales, que les vaya muy bien.